tener también, sin duda alguna, el efecto, el efecto en general de los que están teniendo las bolsas en Europa, en Estados Unidos, cuáles van a ser las próximas decisiones por parte del Banco Central en Chile y cómo podrían afectar también las decisiones por parte de la Reserva Federal, los datos, próximos datos económicos y sobre todo la decisión de subir o bajar la tasa de interés en Estados Unidos, más que bajar, seguir subiendo la tasa de interés o mantenerla definitivamente por un tiempo prolongado, como lo había dicho uno de los miembros de la Reserva Federal, Plosser, de que incluso con un efecto inflacionario más bajo podrían cambiar y sustituir ese de mantener las tasas por un largo tiempo, de hacerlo mucho más tiempo de lo que pensaban. Caso contrario, lo dijo Fischer, también uno de los miembros de la Reserva Federal, que en caso de ver la tasa de desempleo en niveles actuales, más una inflación al alza, que incluso podrían subir la tasa antes de todo lo que espera el mercado. Así que esos son efectos de más largo plazo que están influyendo sobre la apreciación del dólar, como así también efectos de corto plazo, como lo son la decisión del Banco Central el día de hoy de no hacer nada todavía en compras de bono mientras no logren descifrar completamente los efectos del precio de los combustibles a nivel internacional, cómo les puede afectar a Europa. Bien, vamos a partir con una diapositiva, básicamente lo que está pasando el día de hoy con el precio internacional de los combustibles. Tenemos un efecto en el cual los miembros de la OPEP la semana pasada no se pusieron de acuerdo eh, con las cuotas de producción por parte de los miembros de la OPEP. Están bombeando alrededor de 30 millones 6, bombearon en octubre. En noviembre bombearon alrededor de 30 millones 3, una caída de cerca de 300.000 producción de petróleo, pero aún así la reunión que había llevado a cabo el jueves pasado de los miembros de la OPEP, guiada un poco también por Venezuela, era bajar las cuotas de producción y ajustar definitivamente el mecanismo o la producción general de petróleo para limitar la sobreoferta que había en el día de hoy. Hoy día tenemos una demanda cayendo a nivel mundial muy fuerte, Estados Unidos generando sus propias producciones de petróleo y consumo, y por el otro lado los miembros de la OPEP que ven perjudicados con un precio de los combustibles que cae fuertemente en el largo plazo. La producción de noviembre que habían caído, acordaron que no iban a bajar las cuotas de producción, sobre todo Arabia Saudita, y eso ha hecho que el precio de los combustibles se siga estancando cada vez más. Siguen habiendo caídas en el precio, $63 llegó incluso el WTI, mientras que el Brent estaba alrededor de los 70, $69 aproximadamente el barril, pero siguen habiendo presiones absolutamente a la baja sobre los países OPEP y sobre todo el precio internacional de los combustibles. En general, de esto ha traído un escenario, si bien de fortaleza, sobre todo en los sectores de aerolínea, que se han visto beneficiadas. Tuvimos la semana pasada el Black Friday, en el cual el mes de noviembre las acciones de Amazon lograron rentar más de 17%. Teníamos también Walmart o algunas otras acciones que estaban ligadas al Black Friday. Aún así, después con los datos conocidos esta semana de Black Friday, en donde las ventas caen alrededor de un 11%, estas acciones han corregido gran parte, por lo cual eso hace que esos sectores se vean con mayores caídas durante la semana, pero aún así las proyecciones que apuntan a un diciembre con mayor gasto en Estados Unidos podrían elevar las cotizaciones. Bien, vamos a irnos después de lo que aparece en los miembros del OPEP, la relación del precio del petróleo, tres escenarios que en general están rondando, no son los más importantes a nivel internacional, no son los que están tomando en cuenta las agendas, pero sí son relevantes en relación a el panorama económico en general que hay dentro de los mercados. Lo primero, que las bolsas en Estados Unidos siguen siendo alcistas totalmente, no han logrado curvar o caer de esa pauta alcista que vienen trayendo hace bastante tiempo. Eso ha traído que los resultados, por ejemplo, si ustedes miran acá Standard Poor's, resultados aproximados proyectados de este año, o sea, hasta el momento acumulados de ganancia 11,8%, cuando a un año, a 12 meses, tenemos una ganancia de 14,7%. Por el otro lado, Europa sigue hoy día los problemas de recesión, hay un efecto inflacionario negativo, una acumulación de precios a la baja de los precios de consumo en general o los efectos
de materias primas, si es que queremos tomar el índice de precio productor, pero en relación a la inflación en Europa, es una inflación totalmente negativa en el día de hoy, lo que se llama escenario deflacionario. Y eso amenaza a que el Banco Central no haya hecho, sobre todo, intervenciones el día de hoy, ya que precios de los combustibles, como veníamos acá, cada vez más bajos, podrían implicar un efecto inflacionario menor para Europa, por lo cual la intervención que tenga que hacer el Banco Central Europeo tiene que ser muy potente para que logre un efecto positivo en los mercados. Por lo cual, las bolsas en general y la amenaza de recesión sigue rondando dentro de la Unión Europea. Tercero, ya en el ámbito nacional, Chile, por el otro lado, tiene un buen rendimiento en bolsa. Los fondos de pensiones, los AFP, ALE, han rentado bastante bien en el último mes, sobre todo los fondos más riesgosos, lo que logra un escenario positivo para Chile de un 6,75% acumulado durante este año. No así las bolsas en Europa, y acá pueden ver esa amenaza de recesión y los incentivos monetarios van a provocar desacoples estructurales dentro de Europa. Por un lado, un incentivo monetario por parte del Banco Central Europeo lo que logra es, sin duda alguna, agarrar los stocks de Europa y llevarlo a sus niveles máximos, tal como lo hizo Estados Unidos, porque es un, eh, es un sentimiento en general del mercado de que cualquier ayuda por parte de los bancos centrales logran hacer crecer las cotizaciones de bolsa, básicamente, tal como lo vimos con Estados Unidos desde los primeros incentivos monetarios en el año 2009. En Europa, fíjense cómo el Eurostock acumula solamente un 4,16 durante el año de ganancia, el Reino Unido cae un 0,1%, Italia sube 4,2, 2,5 Francia, Alemania un 4 y España, que es el que más ha subido, un 8,39% durante este año. Por lo cual, eso nos pone en perspectiva de que aun cuando veamos escenarios deflacionarios, aun cuando veamos un escenario de posible recesión, eso hace que Europa siga teniendo unos stocks subiendo en el corto plazo y eso parece ser que podría acentuarse aún más siempre y cuando dentro de lo que tiene que ver con crecimiento en general, logre incentivar, y por lo menos en enero, cuando el Banco Central diga que va a incentivar la economía con una compra de bonos muy potente. Eso es lo que está pasando hoy día en bolsa. Vamos a partir primero con Estados Unidos. En general, los datos que había mostrado en el último tiempo, y muchos de ustedes habrán escuchado que Estados Unidos es la única economía en el mundo que está subiendo en comparación a Japón, que entró en recesión, en comparación a China, que está cayendo cada vez más, Europa, que podría estar en recesión. Entonces hay un montón de economías que hoy día están, incluso Latinoamérica, creciendo menos de un 2%, mientras que Estados Unidos logra crecimientos, fíjense ustedes, 4,10 el tercero del 2013, cuarto un 2,6, primer trimestre del año con una caída de un 2,9%, mientras que en el segundo trimestre una recuperación muy potente a 4,6 y el último trimestre, el tercer trimestre que hemos conocido, un 3,9%, por lo cual muestra que la solvencia que está teniendo Estados Unidos en el corto plazo en su crecimiento. La Fed retiró en octubre el estímulo monetario por completo. Eso hace que el dólar en sí o las medidas no convencionales que veíamos en Estados Unidos se quiten por completo y ahora veríamos una medida convencional. Y esa medida convencional se llama tasa de interés, eh, por lo cual el efecto que está teniendo en general el crecimiento de Estados Unidos viene de la mano con noticias muy favorables en datos económicos. Por ejemplo, aquí yo destaco solamente el consumo, un consumo que está subiendo de un 1,8% a un 2,2%. Eso ha impulsado, recuerden ustedes que el PIB de Estados Unidos se sustenta por alrededor de un 70% de consumo y eso hace que mientras mayor consumo haya en Estados Unidos, mayor crecimiento se le da a la economía dentro de Estados Unidos. Así que este mayor efecto de consumo hace que tendamos a ver un crecimiento en cuanto al PIB mucho mayor. Retirada de estímulos monetarios, lo decíamos, más una tasa de interés que se mantiene en los niveles más bajos históricos en 0 y 0,25. Y si ustedes tomaran la tasa promedio de préstamos dentro de Estados Unidos, esa tasa promedio está alrededor de
de 0,15%, o sea, ni siquiera es ese rango de 0 a 0,25, sino que se mantiene en 0,15% la tasa de interés. Bueno, Estados Unidos ha mostrado buenos datos económicos, dijimos en datos de consumo. Eso ha hecho que, recuerden ustedes, mayor consumo, mayor inflación, por lo cual los efectos inflacionarios se han hecho notar. Si ustedes miran la línea azul muestra la encuesta de operadores en cuanto esperan de inflación, mientras que la línea amarilla termina siendo el dato final de inflación. En el último tiempo hemos tenido o por lo menos el último mes de octubre, tenemos una inflación por sobre la expectativa del mercado, que era 1,7, 1,8 salió, por lo tanto, este efecto de consumo que estábamos diciendo de un 1,8 a un 2,2 que está creciendo Estados Unidos, se notó en la inflación haciéndola crecer un 0,1% más. La meta de inflación es un 2%, por lo cual este es el espacio que tenemos que rellenar Estados Unidos para lograr la meta. 0,2% de crecimiento en inflación para lograr el objetivo. Una vez que se llegue a ese nivel de objetivo, es muy probable que el Banco Central de Estados Unidos suba las tasas de interés, logrando alcanzar de ese 0,025%, un 1,1% a finales del 2015. Eso es lo que había dicho Janet Yellen en una conferencia de prensa en relación al crecimiento de la tasa de interés en Estados Unidos. Por lo cual vamos a ver y estar preocupados de un efecto inflacionario en Estados Unidos que les viene muy bien. Fischer, que es uno de los miembros de la Reserva Federal, ya les comentaba, le había dicho durante esta última semana, incluso el día de ayer, que si la inflación se mantiene por debajo de la meta, lo que estamos viendo hoy día, las tasas de interés debiesen estar en los niveles más bajos por un largo periodo de tiempo. Incluso, si ustedes miran la minuta de la Reserva Federal después de sus reuniones, cada vez dice que van a mantener por un tiempo considerable la tasa de interés baja. Entonces, Fischer lo que estaba diciendo es que si vemos un escenario inflacionario mayor, quitar esa palabra de la minuta lo que va a tener igual efecto que subir las tasas de interés, y eso va a traer consigo un alza del precio del dólar a nivel internacional. Por lo tanto, ahí tenemos el primer componente del precio del dólar internacional. Y si ustedes toman, y nos vamos a ir a los gráficos para ir mezclando las diapositivas, si ustedes toman el precio del dólar a nivel internacional, recuerden ustedes, para aquellos que no o se están recién conectando o no conocen del dólar a nivel internacional, del dólar index, una de las relaciones que tiene el dólar index es sobre una cesta de canastas, por ejemplo, el euro, el yen, el franco suizo, el australiano, el neozelandés, y cada uno de ellos tiene un peso específico, y todas esas monedas componen el dólar index. Ese dólar index, que tiene un peso muy potente respecto al precio del euro, desde por lo menos el tercer trimestre, eso quiere decir de julio en adelante, el precio del dólar se ha elevado un 11,53% el dólar a nivel internacional. Entonces uno debiese pensar, bien, con este dólar a nivel internacional alto, ¿qué es lo que influyó en las relaciones? Bueno, lo primero es que entre septiembre, agosto, se empezó a comentar la retirada del estímulo monetario por completo, además posibles alzas de tasas de interés, y eso generó un efecto en donde los datos económicos de Estados Unidos empezaron a ser mejores, y por lo cual la moneda de Estados Unidos se apreció 11,53% en lo que va de los últimos 4 meses en realidad. Pero si tomamos los últimos 10 años, se van a dar cuenta, para saber hasta dónde va a llegar el precio del dólar a nivel internacional, se van a dar cuenta que empezamos a alcanzar ya niveles máximos primero del año 2010, cerca de los 88,69 dólares, y podríamos alcanzar fácilmente 89,69 dólares en el corto plazo, que son los máximos del 2009. Incluso podríamos llegar a un máximo de los años del año 2005 aproximadamente, antes de la crisis subprime, alrededor de los 92 dólares con 66. Estas son las proyecciones. ¿Cuándo se podría dar este impulso? Si bien nosotros empezamos a mirar de que el efecto de tasa de interés, de subir la tasa de interés se notó en 79 dólares, nosotros tenemos ya una especulación en cuanto al mercado y sabemos que el 70% de la subida entre, por ejemplo, 92,66 y los niveles de piso de 79, que hacen una diferencia alrededor de 13 dólares, ese 70%, que son
que son aproximadamente 13 con algo aproximado. Si lo suman a 13 y los 79, vamos a tener una subida hasta aproximadamente vamos a poner acá, 79, luego estoy sacando dentro de la calculadora, y ese 70% en 14 pesos son 9,8 dólares, más los 79 te da alrededor de 88,80, el 70% de especulación que tiene el mercado antes de que se dé a conocer el dato. Por lo cual, ya hemos recorrido este 70% hasta 88,80, está en 88,70, pero esto ya representa el 70% de recorrido desde que se anunció la retirada del estímulo monetario, una posible subida de tasas si es que el escenario inflacionario empezaba a mejorar y los datos económicos también mejoraban. Por lo cual, una vez conocida la posibilidad de subir las tasas de interés, vamos a tener la próxima subida del 30% restante hasta los 92,66 probablemente. Esta reunión de política monetaria por parte del Banco Central se va a llevar a cabo en 2 semanas más, en la reunión que va a llevar a cabo ya el día miércoles 17, vamos a conocer si entre 16 y 17 que parte la reunión, 17 vamos a conocer el dato de Estados Unidos si realmente retira la palabra al tiempo considerable de su comunicado, y eso hace que suba el precio del dólar aún más. Eso en relación al precio del dólar a nivel internacional. Por lo cual, esto genera un efecto inflacionario, las tasas de interés también se mantienen en los niveles más bajos, y el otro día en uno de los artículos que había en Mercado consideraba que Janet Yellen, que es la presidenta de la Reserva Federal, había vivido 2 recesiones en su vida y su familia había estado en 2 recesiones, lo que lo había llevado casi al desempleo, por lo cual creó un efecto sobre el desempleo bastante, bastante resiliente. O sea, es poco tolerante al desempleo porque genera un desempleo, genera inestabilidad, pobreza dentro de la región y no le hace crecer. Por lo cual, lo que ha considerado, tal como consideró Bernanke el año pasado, es que Janet Yellen está considerando bajas y bajas tasas de desempleo y no considera del todo el dato de inflación. De eso están más preocupados los halcones que se llama dentro de Estados Unidos. Pero lo más importante de todo es que Janet Yellen está preocupada de una tasa de desempleo que el día de hoy es 5,8%. Esa tasa de desempleo de 5,8% es una de las más bajas en los últimos, por lo menos en los últimos 10 años para Estados Unidos. Por lo cual, esa tasa que lo acerca a un pleno empleo alrededor de los 5,5, 5,6 aproximadamente, hoy día está en los niveles más bajos, lo que hace que la expectativa de crecimiento de Estados Unidos siga manteniéndose alta. Bien, Estados Unidos en términos de datos, nos encontramos con datos de creación de empleo y estos son datos que aparecen el día de mañana en Estados Unidos, una creación de empleo que se espera esté en 230.000 creaciones de empleo según el último pool de Reuters, 230.000 creaciones de empleo. Si uno considera el promedio de creaciones de empleo durante el año 2014, nos encontramos con una creación de empleo que está en promedio en 230.000 durante el año. Entonces es muy probable que dentro del mercado lo que está esperando es por lo menos que crezcan en el promedio estimado de creaciones de empleo durante el año. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es esto de creaciones de empleo? ¿Cómo va a ayudar? Janet Yellen está preocupada del desempleo, por lo cual la creación de empleo debiese ser importante. Bueno, cuando ustedes correlacionan el dato de empleo no agrícola o el dato de empleo en general con el dato del PIB, se van a dar cuenta que cuando empezó a crecer en el 2014, acá después de una desaceleración importante con un trimestre negativo, hace que desde 190 a 267 o 234, estando por sobre los 200 creaciones de empleo, 200.000, perdón, creaciones de empleo, lo que logra es un crecimiento del PIB por sobre el 3%. Y esto es lo que hemos visto en el otro, 4,6% el segundo trimestre, 3,9% un tercer trimestre y probable el cuarto trimestre con datos de consumo más altos, siendo representación el consumo de un 70% del PIB de Estados Unidos. Eso podría significar que efectivamente el alza del empleo no agrícola podría traer consigo un crecimiento del PIB para el último trimestre mucho mayor. Y ahí Estados Unidos lograría crecer
por lo menos cercano a un 4%, entre 3,5 y 4%, lo que es muy bueno para la economía estadounidense. Por estos datos económicos, Estados Unidos se mueve contrario a lo que ha sido el escenario de Japón, por ejemplo, que está en recesión, Europa, que tiene un crecimiento muy bajo y un dato de inflación bajísimo. Si nos vamos a Latinoamérica, Latinoamérica está creciendo hoy día en promedio alrededor de un 2,2%, mientras que Chile crece un 1,8%, eso es más bajo de lo que está creciendo Latinoamérica. Vámonos a Europa, pero antes de pasar a Europa, vamos a irnos a analizar el tipo de cambio. Nosotros decíamos que en el largo plazo el dólar podría llegar a niveles más altos, pero veámoslo en el corto plazo. ¿Cómo se ha comportado el día de hoy con algunos datos económicos que conocimos por parte del Banco Central Europeo antes de entrar a Europa? Fíjense ustedes que desde el 26 de noviembre hasta el 4 de diciembre, o mejor dicho, hoy día 4 de diciembre, las declaraciones y lo que fue fundamental hoy en mercado fueron las declaraciones del Banco Central Europeo, que hicieron que el precio del dólar cayera aproximadamente un 1% el día de hoy a nivel internacional. Eso es lo que cayó el dólar solamente con la decisión del Banco Central de no hacer nada, solamente una declaración de intenciones por parte del Central Europeo. Vamos a entrar en detalle ahora cuáles fueron todos los puntos que dijo, pero una cosa importante, baja algunas proyecciones de crecimiento, baja proyecciones de inflación y asegura que el precio de los bajos precios del petróleo están afectando probablemente con una menor inflación a Europa. Y ahí podríamos tener un escenario deflacionario en el cual el Banco Central Europeo tenga que intervenir y definitivamente lograr depreciar su moneda lo más posible. Eso podría traer un euro dólar llegando hasta sus niveles más bajos. Por lo cual, el precio del dólar a nivel internacional lo que está haciendo es caer fuertemente, una caída de un 1% solamente por un efecto estacional en el cual el Banco Central Europeo no logra convencer con sus declaraciones en el día de hoy. Entonces, esta es la importancia que tiene el precio del dólar a nivel internacional, sobre todo en el más corto plazo. Toda la influencia que trae el escenario en el cual solamente un discurso del Banco Central Europeo hace que el dólar a nivel internacional se caiga fuertemente. Vámonos a Europa, analicemos Europa, porque el contexto europeo hoy día está marcado por mejores datos económicos, incluso la bolsa veíamos que de España es la que más está creciendo en mercado, veíamos proyecciones probablemente de una Europa regenerada, una Europa que está creciendo, pero sin embargo Europa, fíjense ustedes los gráficos, podría entrar en recesión nuevamente. Esto fue uno de los informes que se aparecieron durante la semana con Europa en posible recesión nuevamente durante el primer y segundo trimestre del año 2015. Si entra recesión nuevamente Europa, lo que empezamos a ver es que puede estar presionado primero por Alemania, que es uno de los países principales dentro de la zona europea, un efecto negativo. Después Grecia, Portugal, España, que se mantienen con países que pueden generar también cierta incertidumbre. Pero además de eso nos encontramos hoy día con España, Italia y Portugal con un escenario en el cual se encuentran en deflación. España, Italia y Portugal en deflación. Y vamos a arrastrar el bloque completo a un escenario de deflación si es que los datos de los combustibles hacen que el precio internacional de los combustibles caiga y eso genere que los próximos datos de inflación terminen cayendo en Europa. Por lo cual, eh, vamos a tener un efecto inflacionario mucho menor en la zona europea y eso puede presionar también al presidente del Banco Central Europeo a que deprecie la moneda artificialmente mediante mecanismos de QE3. En, en datos de crecimiento, Estados Unidos hoy día crece 3,9%, mientras que Europa está muy por debajo del 0,5%, aunque el presidente del Banco Central Europeo ha dicho que esos crecimientos podrían estar para el próximo año 2015 alrededor de un 0,7% y que este año 2014 Europa va a lograr crecer 0,5% dependiendo del crecimiento del último trimestre, por lo cual ese punto 8 que ustedes proyectan aquí de crecimiento 0,5, 0,7 y 1,3, 0,5 el 2014 pasa a ser una declaración de intenciones probablemente en el corto plazo.
Vamos a analizar lo que dijo hoy día Mario Draghi porque es importante. Vimos una caída de un 1% en el precio del dólar a nivel internacional, lo que nos hace pensar si realmente es el buen momento para entrar en el precio del dólar. La verdad es que está alcanzando unos niveles máximos. Todavía nos queda espacio para lograr subir alrededor de hasta 92, 93 dólares adicionales. Eh, o sea, perdón, hasta 93 dólares como techo, pero esos perfiles pueden ir acomodándose respecto al precio del euro dólar y el dólar en general y las noticias que vengan saliendo este último mes de diciembre más los próximos meses de enero, febrero en Europa. Fíjense usted, el primer punto a tocar por parte de Mario Draghi el día de hoy fue el efecto de las compras de activos que dice que se van a mantener previstas, tendrán un impacto notable en el balance. ¿Qué significa eso en general? A ver, compra de activos significa exactamente lo que hizo Estados Unidos para reactivar la economía, comprar bonos hipotecarios, comprar bonos privados para inyectar liquidez en el mercado, lo que va a hacer que las acciones de ese país terminen subiendo. Hay intervención artificial para hacer subir los índices. Las últimas proyecciones del Banco Central Europeo indican que podría haber un escenario de inflación o crecimiento mucho más bajo de los que vemos ahora. Incluso ese 0,3% de inflación que está teniendo hoy la zona europea podría incluso ser más bajo que el crecimiento actual, llegar a cero o llegar a negativo, lo que significaría un escenario deflacionario. Por el otro lado, el Consejo de Gobierno coincide unánimemente en el compromiso de usar medidas adicionales. Esto es lo que no le ha gustado al mercado porque son declaraciones de intención, pero no son nada concreto, por lo cual el punto 3 y 4, que significa compromiso más alterar el tamaño y ritmo de estímulos el 2015, son solamente una declaración de compromisos y no es nada concreto con relación a lo que es el Banco Central en general. No ha hecho una compra de bono, hoy día tiene una compra de ABS, que son papeles titularizados, securitizados en general, en donde si hay un escenario de quiebra en la empresa, esos papeles, esos activos que protegen esos papeles no van a ir a quiebra, por lo cual también se ha llenado de cubrir a los bancos en el mediano plazo, pero no se ha relacionado con inyectar liquidez a los mercados. Incluso esa préstamos de tasa de interés que había hecho el Banco Central a los bancos de 0% para que ese traspaso de tasas se hiciera a la gente, no se ha hecho. Aunque han aumentado un poco los créditos, pero aún así ese traspaso no ha sido eficiente en el mercado. El 5 dice que han acelerado los preparativos para medidas adicionales. También 3, 4 y 5 dan en lo mismo, declaración de intenciones, pero nada concreto. Pero lo que sí son las proyecciones. Fíjese, un panorama más bajo de crecimiento, un crecimiento del PIB del 2014 de probablemente 0,8, 1% del 2015, mientras que la inflación podría estar en 0,5 y 0,7. O sea, Mario Draghi está viendo el último trimestre del año un crecimiento en la inflación. ¿Por qué podría estar presionado el crecimiento de la inflación en el último trimestre? Por una depreciación de su moneda a sus niveles más bajos. Así que vamos a ver si ese efecto inflacionario se genera. En caso contrario, vamos a tener un efecto de deflación en Europa. Y por el otro lado también tenemos la pregunta que le había hecho uno de los periodistas, que por qué no se tomó las decisiones hoy día, siempre, siempre que tenían esas proyecciones caídas, un mayor riesgo, ¿por qué no tomaron las decisiones hoy día? ¿Por qué retrasar al 2015 una decisión de compra de bonos? Dice que los precios del petróleo, esto que todavía no incorporan una caída del petróleo en sus proyecciones, dice que podría afectar o valorarse cuidadosamente. Acuérdense ustedes el escenario de inflación con una baja del precio de los combustibles en Europa. Y este es el fiel reflejo de lo que pasa en Europa, para que ustedes vean. ABS, que son las compras de Asset Backed Security, que significan los pagarés de empresas respaldados por activos para que no puedan quebrar. Ustedes pueden leer mucho más en la prensa de los bonos ABS o estos paquetes ABS de papeles. Mario Draghi tratando de meter un QE3, si ustedes se fijan en la segunda imagen acá atrás, el QE3, que es lo que está eh, amenazando con aparecer un incentivo monetario en el mercado para lograr hacer crecer los precios. Pero el BCE no anuncia nada. De todos los puntos que hemos visto, no ha habido un anuncio concreto por parte del Banco Central Europeo de incentivar la economía. Así que eso ha sido también
un efecto contrario a la zona de euro dólar en general. Y Mario Draghi, incluso que se había visto la proyección en el cual podría incluso dejar su cargo. El día de hoy vemos un escenario que podría tener un incentivo, un crecimiento en general. No sé si hasta el momento ustedes tienen alguna pregunta, ustedes la pueden hacer en el chat que tienen a su izquierda. Yo voy a dar unos segundos para a ver si alguno de ustedes quiere preguntar algo de lo que hemos visto hasta ahora, de Europa, de Estados Unidos, para continuar con la presentación. Bien, ahí hay algunas preguntas. Dice, ¿qué puede pasar con la deuda de Estados Unidos? Bueno, es una muy buena pregunta porque nadie se ha preocupado con estos aumentos de límite fiscal que hay en Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes que lo hicieron automático incluso en los últimos tiempos para no estar discutiendo el aumento fiscal para generar deuda de Estados Unidos? Bueno, les voy a contar de lo que no se habla, y esa es una muy buena pregunta que había hecho Gaspar. De lo que no se habla hoy día es que Estados Unidos tiene un endeudamiento sobre el PIB de un 122%, o sea, está endeudado mucho más de lo que produce, y acá lo pueden ver, fíjense, Debt GDP Ratio, el 2013, 122% de endeudamiento, por lo cual este 2014 quizás será menos con ese crecimiento del PIB de un 4% que está teniendo actualmente, podría generar una menor deuda, pero no lo creo. Estados Unidos se sigue endeudando, sigue generando mayores aumentos en deuda para Estados Unidos y esos son algunos niveles críticos que podría encontrarse en el más largo plazo. Pero al día de hoy no se está discutiendo y lo que aparece en el escenario internacional es que Estados Unidos aparece con una potencia, separándose de otra economía y creciendo a ritmos por sobre lo que está creciendo incluso el mundo. Así que Estados Unidos lo posiciona como una economía desarrollada, de las mejores en los sectores. Bien, hoy día vimos, y esto va a ser importante porque va a definir crecimiento mundial, crecimiento de Rusia, cómo le va a afectar a Europa. Efectivamente, lo que ha sido el discurso de por lo menos el efecto que está generando Rusia, el discurso de Vladimir Putin en relación a qué es lo que va a hacer en el más corto plazo con su economía. Recordemos que tiene el rublo depreciado 64%, se encuentra el rublo depreciado durante este año. Solamente desde julio a noviembre, cuando empezaron las definiciones de sanciones, el rublo se deprecia 64%. Vamos a ir dentro de los puntos, porque las declaraciones dejaron algunas impresiones mixtas, pero fíjense ustedes que parece que algo fue bastante positivo dentro de las palabras de Rusia. Primero, altas tasas de crecimiento para Rusia podrían generar mayores libertades dentro del sector económico, el social y el civil, las actividades sociales, civiles y económicas podrían mantenerse o se van a mantener como prioridades dentro del gobierno ruso. Así que si logramos ver un crecimiento en las tasas, probablemente Rusia se flexibilice un poco más en el mercado. El precio del petróleo, él está alineado con Arabia Saudita en no bajar la producción, así en este sentido. El otro es la amnistía de capital. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa esto? Que podría haber una repatriación de capitales hacia Rusia, lo que podría garantizar ningún cambio en general, ni siquiera tampoco impuestos. Esto es lo que se había discutido, ¿se acuerdan ustedes en Chile hace un tiempo atrás, en el cual Chile siempre viene diciendo que tiene un proyecto descansando en la Cámara del Congreso, en el cual podrían repatriar capitales extranjeros sin pagar impuestos, pero eso pasaría a ser importante dentro del sector nacional porque traería consigo un efecto en el cual
en Rusia podrían volver capitales fuertemente. Recordemos que esas sanciones por parte de Estados Unidos había frenado empresas que eran rusas que ejercían incluso en Estados Unidos. Lo otro son por lo menos barreras para los negocios y no impuestos. No va a haber un cambio de impuestos por lo menos en el mediano plazo. Eso también ayuda a un crecimiento económico en general. Y el cuarto punto muestra la estabilidad del rublo. Esto es lo que pasa. En los últimos días, una depreciación bastante potente, pero en los últimos, desde julio a noviembre, 64% de depreciación. El rublo hacen que definitivamente la moneda en Rusia se haya depreciado a sus niveles mínimos históricos en este caso. Por el otro lado, va a tener una mayor eficiencia por parte de las compañías del Estado. Eso habla de compañías que mantienen el Estado que podrían ser incluso más eficientes en un gasto de gobierno, generar crecimiento, generar inflación, generar empleo. Pero por el lado de libertad, yo entraría por el lado, por ejemplo, las zonas económicas libres, como zonas francas, por ejemplo, Crimea, Kaliningrad y Vladivostok, que son por lo menos puertos en los cuales podríamos ver una zona libre económica, así que es muy probable que sobre todo esta anexación de Crimea dentro de Rusia genere también cierto escenario en el cual se haga negocio entre Ucrania, Rusia, que pasen por Crimea para no poder entrar directamente en Rusia. Así que hay un montón de efectos positivos que tiene Rusia en general. Ahora, ¿cuáles son los efectos negativos? Definitivamente un efecto negativo el que se provoca con estas sanciones, en el cual ha generado un déficit del país muy potente. Incluso Vladimir Putin dijo que en el 2015 esperan una recesión. Y eso llevado incluso a los niveles más bajos de depreciación del rublo y en escenario general un efecto en el cual el panorama económico muestra que Rusia podría ser afectado mucho más de lo que creemos. Pasémonos a China para llegar luego al ámbito nacional. China viene con una caída en el crecimiento en el último trimestre. El tercer trimestre cae a 7,3%, bajo el compromiso de un 7,4% que había proyectado el gobierno. Pero lo importante de esto, más allá de que esté más bajo, es la intención de China. Apenas vieron un crecimiento más bajo, empezaron a bajar tasas de interés en China para intensificar o ayudar a esas economías, esas pymes, a que lograran crecer. Así que hay una baja en tasas de interés, por lo cual podríamos tener también un incentivo monetario o conocerlo así como incentivo monetario. No van a ser los últimos y probablemente en el mediano plazo sigan creciendo. Fíjense en la manufactura de China, que es lo más importante porque nos importa respecto al precio del cobre. La manufactura en China desde julio del año 2014 ha caído fuertemente desde 1.7 millones, desde 1.7 aproximadamente, perdón, desde 51.7 puntos hasta 50.3 puntos, acercándose a esa zona de contracción. Recordemos que bajo 50 puntos es una zona de contracción económica, lo que nos puede llevar a un escenario en el cual el precio del cobre se mantenga por debajo de los $3, caiga aún más y por el otro lado que el efecto de crecimiento que se genere en Latinoamérica por países exportadores de commodity, China no tenga la fuerza suficiente como para hacernos crecer. Pero si miramos y separamos todos los datos, demanda interna, por ejemplo, importaciones, que es lo que más nos importa. En el mes de septiembre, octubre, las importaciones cayeron muy fuertemente de China desde Chile y eso tiene un efecto de commodity del precio del cobre muy fuerte. Si bien en abril veníamos creciendo fuertemente en compras, en importaciones, hemos dejado de crecer a ritmos del año 2013. Hoy día está mucho más bajo el ritmo de compra de China, una desaceleración interna, una demanda interna que había caído en el último tiempo, por lo cual eso hace que los efectos de crecimiento nos estén golpeando a nosotros con menores exportaciones hacia China. China, crecimiento, fíjense ustedes las exportaciones como han caído en China y esto lo pone en una economía desde que venía exportando muy fuerte para sostener tasas de crecimiento de dos dígitos, de 10, 11%. Hoy día lo que necesitamos ver es un sector importador más fuerte, lo que significa que, o que podría ayudar a las tasas de crecimiento de China en el torno al PIB, pero por una demanda interna, pero las exportaciones al final lo que están haciendo es mostrarnos una caída desde el 2009 en adelante. Eh,
En datos de PYME vamos a tener también, recuérdense, una reducción de impuestos, que es lo que tuvimos en China, aceleraciones de gasto fiscal, infraestructura, recorte en cajes bancarios y un montón de incentivos económicos en China que probablemente ayudan a un crecimiento no solo de las exportaciones, sino que también de las importaciones fuertemente. Y recuerden ustedes que nosotros somos exportadores de cobre y nuestro principal consumidor sigue siendo China, por lo cual esos datos económicos importan mucho más. En Chile, por el otro lado, nosotros estamos buscando ese punto de inflexión que había dicho el ministro Arenas desde hace un tiempo atrás. ¿Dónde estará ese punto de inflexión? Y hemos visto un montón de comparaciones en el último tiempo en cuanto al crecimiento del año pasado, del gobierno anterior, de un montón de cosas, pero pongámoslo en contexto en datos económicos. El crecimiento promedio entre el 2010 y 2013, allí hay que corregir el gráfico, pero 2010-2013 venía creciendo un promedio de un 5,3%, pero nos hemos ido al 2014 con un 2,7, un 1,9 y el tercer trimestre con un 0,8%, las caídas más bajas de crecimiento en los últimos 5 años. En la crisis subprime nosotros habíamos visto una caída fuerte. Entonces, cuando ustedes miran el precio del dólar, el dólar peso chileno, y aquí entramos en materia nacional, pero cuando ustedes miran el precio del dólar chileno, por ejemplo, en un mes, vamos a limpiar esto aquí. Si ustedes miran el precio del dólar en un mes, se van a dar cuenta de que si bien traía una tendencia bajista de más largo plazo, en lo que va y aquí la presentación, desde el primer trimestre que viene cayendo fuertemente el mercado, muestra desde enero en adelante, y nos vamos a poner acá, esta subida. Es una subida de por lo menos, vamos a ver, aproximadamente un nivel de 472 hasta los rangos de 609, o sea, 127 pesos ha subido el tipo de cambio solamente por un efecto en la caída del crecimiento, o sea, entonces en comparación del crecimiento que ha afectado la moneda, absolutamente ha afectado la moneda. Por el otro lado, tomemos lo que hace el ministro de Hacienda, diga, siempre está comparando el cuarto trimestre del 2012 con el cuarto trimestre del 2013 y dice, mira, aquí está la desaceleración, desde 5,2 caímos a 5,7. Y uno, cuando toma ese ejemplo, podría decir, bueno, entonces tomemos el mismo ejemplo desde el tercer trimestre del 2013 al tercer trimestre del 2014 y miren la caída. Estrepitosa la caída que hay en el último trimestre. Así que para extrapolar datos, tomen el 2014 completo, desaceleración, tomen el 2013 o promedio del 2010 al 2013, desaceleración. Entonces no estamos en un contexto en el cual nos hemos desacelerado y eso es lo que ha hecho y ha provocado que el tipo de cambio suba a esos niveles más altos en el último tiempo, por lo cual eso ha hecho y provocado algunos desacoples estacionales dentro de el panorama económico nacional. Hoy día nos encontramos en un tipo de cambio cerrando en 609,45. Nuestra expectativa ya que mañana es el dato de IMASEC y eso nos pone en una pauta en la cuál va a ser el próximo dato de IMASEC. Creemos que el próximo dato de IMASEC va a estar entre 1,3 1,6% aproximadamente el dato de IMASEC. Si es que sale mejor a lo esperado por el mercado, que es 1,4, vamos a tener un tipo de cambio nacional que caiga rápidamente por debajo de los 600 pesos. Fíjense ustedes, toda la subida, vamos a proyectar aquí una tendencia bajista, que era la que había marcado el precio hasta los 522. Vamos a poner un piso, pero también vamos a poner un retroceso de lo que vemos en el último tiempo. Y esos retrocesos nos ponen de cara a que si este es el nivel máximo que encuentra el tipo de cambio, podríamos incluso volver a ver niveles de entre 543 y 526 para el tipo de cambio del dólar peso durante este año. ¿Cuándo va a pasar esto o cómo podría pasar esto? O sea, estamos pensando que el dólar peso podría volver a caer hasta estos niveles. Bueno, si el tipo de cambio está en niveles de 609 y podría caer a 543, tienen que haber razones para que el tipo de cambio caiga. Y la verdad es que podríamos ver esas razones justificadas siempre y cuando el dato de IMASEC signifique crecimiento, o sea, que esta caída que tenemos en el crecimiento en el último tiempo, acá, todo esto que ven en el primer gráfico, se vuelque y encontremos ese punto de inflexión y volvamos a crecer a rangos de 3,
3,6%, que es lo que estima el gobierno. O sea, tendríamos que tener el próximo año una subida bastante potente para poder hacerlo. Eso podría llevar en un año más quizás el tipo de cambio hasta los niveles más bajos, hasta 543 o 534 nuevamente. Hoy se encuentra confirmando una tendencia de largo plazo. Si en este mes de diciembre no termina por sobre los niveles de 604 y termina por abajo de 604, lo que nos vamos a encontrar es que el tipo de cambio habrá logrado el techo y podría caer hasta niveles de 560, 570 nuevamente en el dólar peso chileno. Pero, ¿qué es lo que podría generar el efecto contrario? Estamos diciendo un efecto en donde el tipo de cambio siga subiendo. Bueno, ese efecto de que el tipo de cambio siga subiendo y logre alcanzar incluso niveles de 685 o niveles de 648 incluso, o mejor dicho, para ser exacto, 647,12, incluso este escenario impulsivo se va a generar si es que el IMASEC del mes de octubre más noviembre y diciembre son paupérrimos, o sea, son más bajos de lo que hemos visto en el último tiempo. Menos de un 1,4 sería terrible, cercano a un 1 sería terrible. El Chile tiene que crecer alrededor de un 2% para que su moneda vuelva a caer nuevamente. En caso contrario, si vemos un crecimiento de Chile más bajo, lo que vamos a ver es probablemente un precio del tipo de cambio en 6.20, 6.33 o incluso en rangos de 650 pesos durante el primer trimestre del año 2015. Así que vamos a estar atentos a qué pasa realmente mañana con el dato de IMASEC, porque si el IMASEC es mayor, vamos a tener una caída y de vuelta a los 600 a 597 probablemente, que es el escenario más probable. Pero en caso contrario, si el IMASEC vuelve a salir negativo, vamos a tener un dólar peso chileno rompiendo los máximos e yendo a buscar 620 o incluso 630 durante el mes de diciembre. Yo creo con mayor probabilidad que con mayor probabilidad que el dato en general de IMASEC podría ser del todo bueno. Eso es la mayor probabilidad que se empieza a dar, por lo cual vamos a tener un efecto bajista en el tipo de cambio. Ahora, la menor probabilidad es que salgan malos los datos y vuelva a subir, pero eso es una menor probabilidad. Vamos a estar atentos de todas maneras mañana, dentro de las proyecciones entre 1,3 y 1,6 las proyecciones nuestras, mientras que el consenso de mercado está entre 1,4% aproximadamente. Así que vamos a estar atentos respecto al precio del dólar peso chileno. Pero eso es lo que está pasando en el día de hoy. Ahora, si nos vamos al corto plazo, por ejemplo, si nosotros buscásemos una oportunidad de inversión importante en el tipo de cambio nacional, lo que debemos hacer es esto: tendencia de corto plazo, estamos mirando 30 minutos o una hora, incluso si ustedes quieran. Tendencia de largo plazo alcanzó niveles máximos en 618 y vuelve a caer el día de hoy hasta rangos de 608 pesos, o sea, 10 pesos de caída en los últimos 2 días. Ahora bien, técnicamente vemos una tendencia bajista porque la media móvil y el parabólico se posicionan por arriba, más algunos datos tendenciales de RSI que nos dan tendencia bajista. Pero esa tendencia bajista podría ser confirmada, y aquí son recomendables las ventas de dólar peso, desde 608 hasta 603 aproximadamente, 601,52 o incluso hasta los rangos de 597 aproximadamente. Aquí la tendencia del precio nos marca una pauta cerca de los 601, pero en caso de que llegue a romper ese nivel, fácilmente podríamos ver una caída hasta 592 del tipo de cambio durante el mes de diciembre, que esta es la zona que creo yo que va a estar en diciembre, entre 597 y entre 592. Ahora, para acompañar esta proyección de 597 y 592 hasta diciembre, ¿en qué nos tenemos que basar? En que los próximos datos económicos sean positivos, o sea, un IMASEC sea mejor a lo esperado, por lo cual el dato del tipo de cambio nacional caiga. Pero ahora se ven algunas oportunidades. Por ejemplo, una ruptura de 608 en el tipo de cambio nacional podría traer consigo una caída hasta 601,52 y luego, si es que realmente se confirma el IMASEC y la próxima semana tenemos buenas expectativas en términos de crecimiento, vamos a ver un tipo de cambio caer de los 601 pesos y volver a los 597 y 592 aproximadamente. En caso contrario, si el IMASEC es positivo, o sea, perdón, es negativo, se sale más bajo de lo esperado,
yo me compraría probablemente el tipo de cambio nacional porque es muy probable que el tipo de cambio alcance niveles de 616 y 620 aproximadamente en el tipo de cambio. Pero eso debiese venir acompañado por un mal dato de IMASEC, lo que significa un peor crecimiento para Chile y menores expectativas de crecimiento para el último trimestre del año, y más algunos que piensan, y lo que poníamos nosotros acá en la presentación, que era la segunda, era, entonces el Banco Central debiese seguir bajando tasas de interés. No, no debiese seguir bajando tasas de interés por lo menos hasta marzo del próximo año. ¿Y por qué? Porque las expectativas inflacionarias son altísimas. Tenemos una inflación acumulada a 12 meses de un 5,7%, como aparece acá en el gráfico de la derecha. El efecto inflacionario, fíjense ustedes, en el gráfico de abajo, está influenciado por la mayor parte en inflación de alimentos. Eso es lo que ha pasado en el último tiempo. Ha sido presionada la inflación en Chile por una subida en los alimentos. Precio de los combustibles más caros, los niveles más altos, encarece los costos de transporte, algunos eventos estacionarios en el norte, como sequía, en el sur, algunas plantaciones perdidas. El otro día hablábamos con un exportador de cerezas que había perdido su producción completa. Entonces hay un montón de factores que están influyendo en este escenario de inflación en el precio de los alimentos. Pero nos encontramos con una buena noticia en el lado izquierdo, que es que la tasa de desempleo es es muy baja. Estamos en una tasa de crecimiento de 6,4%, pero lamentablemente ese crecimiento que se está dando de empleos, una tasa de desempleo más baja, se da en un contexto económico en el cual están creando el Estado mayor cantidad de empleos, pero no logran suplir al desempleo privado. Eso es lo que va a pasar y probablemente las proyecciones apunten. Nosotros tenemos un 7,2% de tasa de desempleo para el año 2015. Tasa de interés, entonces el Banco Central baja las tasas de interés. Bueno, nuestra perspectiva, nuestra percepción es que no debiese bajar las tasas de interés, por lo cual, en este sentido, lo que hacemos con el dólar peso chileno en el más largo plazo es esto. Como no tiene la presión por parte del Banco Central de seguir bajando tasas de interés, va a traer consigo que el tipo de cambio nacional caiga y probablemente esas caídas se posicionen hasta 97, 87, inclusive, siempre y cuando veamos un acompañamiento. Por ejemplo, que el Banco Central no baje tasas más un crecimiento bueno, podríamos tener fácilmente un tipo de cambio en torno a los 586 aproximadamente. Así que mucho ojo con lo que suceda mañana, que es lo que va a definir definitivamente qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio nacional. Y esas son las proyecciones que nosotros vemos, por lo menos de corto plazo, en un contexto general de lo que estamos viendo a nivel internacional, qué es lo que pasa con el tipo de cambio, qué es lo que pasa con el dólar a nivel internacional. Creemos, de hecho, en la última encuesta de Reuters, nosotros contestamos de que el dólar va a alcanzar en el primer trimestre, segundo trimestre del próximo año, alrededor de $95, aproximadamente 95, casi acercándose a los $100, el dólar a nivel internacional. Ustedes lo pueden ver, imagínense. Acá, en este sector, si ustedes ven, por ejemplo, 10 años, vamos a poner 20 años, podríamos estar fácilmente en 92,66 o incluso podríamos alcanzar durante el 2015, siempre y cuando tendamos a ver una subida de tasa de interés, estos sectores, ¿o? Alrededor de $97 el precio del dólar a nivel internacional. Por lo tanto, si uno quisiera ver el dólar a nivel internacional, absolutamente comprado en dólar en el largo plazo. Y sobre todo con el euro dólar, que el euro dólar debe depreciar. Europa tiene que depreciar su moneda mediante estímulos monetarios durante el mes de enero, y eso hace que sea muy probable de que efectivamente el euro pueda depreciarse hasta sus niveles mínimos. Más encima, con un dólar apreciándose fuertemente en el largo plazo, vamos a tener un efecto en el cual el dólar podría seguir al alza con esas alzas de tasas de interés. Bueno, estimados, los dejo, que tengan un muy buen día. No sé si dentro de aquellos que quieran la presentación, pueden escribir a office.exdirect.cl o incluso pueden contactar a su ejecutivo de inversiones para pedirle cómo entrar en el tipo de cambio nacional con el dato de IMASEC. Ahí se da una oportunidad de corto plazo interesante. Pueden tener la presentación
ya la próxima semana y nosotros estamos sacando algunos informes de compra de acciones. Ahí hay una acción interesante como es Netflix que podría venir bastante potente para los próximos meses. Así que los invito a contactar a su ejecutivo de inversiones para obtener la presentación o para saber aún más dónde hay oportunidades para transar. Los dejo, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos ya la próxima semana si es que se conectan en los seminarios diarios, pero ahí analizaremos con mayor perspectiva, incluso de menor plazo, el dólar peso chileno. Pero por ahora vamos a estar atentos al dato de IMASEC mañana. O se va a 6.16, 6.18 y 6.20 o cae definitivamente a 601 o al rango entre 96 y 92. Vamos a ver y va a depender de cómo sea el IMASEC. Un abrazo, que tengan un muy buen día y nos vemos ya en un próximo seminario.